hemos invitado y por supuesto accedió gentilmente a nuestra invitación la doctora Viviana Perdomo a venir a charlar con nosotros porque estuvo brindando ayer una charla relacionada, sí, al cáncer infantil organizada por la ONG Corazón Carmesí, que habíamos estado charlando también con María Molina acerca de esta charla. Sí, Viviana, muchas gracias por venir, ante todo. Buenos días y gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo fue, digamos, bueno, ahí nos contaba María el contacto a través también de Simbra, de Juan Carlos de Lorenzi, y por supuesto, bueno, tu predisposición también para tocar este tema, ¿no? En el día justamente ayer del cáncer infantil y, bueno, adherirte, sumarte a esta conmemoración, sí, de personas que están interesadas en trabajar en la temática, de colaborar con las familias, pero que, bueno, también necesitan de ese asesoramiento profesional, ¿no? Sí, antes que nada, como lo hizo ayer en la charla, lo primero que aclaro que soy médica oncóloga, sí, clínica especialista en adultos, porque como nosotros somos clínicos y trabajamos en adulto, lo que es pediátrico lo manejan los oncólogos pediátricos. Yo lo que ayudé de alguna manera es como ayudar a visibilizar, a concientizar y en realidad hablar un poco de lo que es el cáncer infantil y la repercusión, porque es un tema muy sensible. Cualquier cosa que atañe a los niños siempre es un tema muy sensible. Con respecto a esto, siempre yo les contaba que siempre se toma un día especial para conmemorar y más que nada tiene que ver con la concientización. Sí. Y esto con respecto al 15 de febrero como fecha, en realidad parte a partir de una reunión en el 2001 en Luxemburgo, que se reunieron 177 organizaciones de padres que luchaban contra el cáncer infantil y pusieron esta fecha que se distribuyó esta red en más de 90 países. Y más que nada siempre se pone la fecha que tiene que ver, que a veces hay una duda, ¿cómo le pongo? ¿Es el día porque de la lucha, se conmemora, se festeja? No, en realidad se toma como día para concientizar y para visibilizar. Siempre digo que la concientización y la visibilización hace que uno tenga herramientas, que sepa que existe algo, y que uno tiene cosas que hacer con respecto a eso. Y más que nada tiene que ver con la enfermedad en sí y también tiene que ver con la concientización y el apoyo a la familia, porque ya hemos hablado en otras oportunidades, pero ante este diagnóstico obviamente que sensibiliza y moviliza a toda la familia. Sí. Bueno, la noticia siempre no deja de ser choqueante, ¿no? Y si se trata de niños, estimo que es mucho más todavía, cualquier ¿no? Enfermedad siempre tiene, cuando se trata de niños, porque estamos hablando de niños menores de 15 años, con respecto a la franja de gama etaria de edad que atañe cuando hablamos de cáncer infantil, cualquier enfermedad en los niños, siempre los niños generan como más atención que los adultos en general y más si el niño está enfermo. Sí. Más allá que es una enfermedad que es obviamente que tiene gran repercusión, es una enfermedad rara, no es frecuente en el niño los tumores. Más o menos se diagnostican en el año entre 1.300 a 1.400 casos. Y en realidad representa más o menos 130 a 150 niños cada 1 millón de habitantes. Más allá que uno habla de eso, siempre digo, cuando uno nos toca, somos el 100%, cuando nos toca en un familiar y algo cercano. Con respecto a los más frecuentes, tiene que ver con lo que se llama tumores líquidos, que son las leucemias y los linfomas. Lo que llaman tumores líquidos, leucemia y linfoma, que hemos hablado también adultos, lo tratan los hematólogos, no los oncólogos generales, los oncohematólogos. Representan en los tumores de los niños el 40% las leucemias, después están los tumores que se llaman el sistema nervioso central y después están también los linfomas, que son los tumores que afectan a los ganglios, que también lo tratan los hematólogos, y después lo llaman los tumores sólidos, los tumores renales y los tumores óseos. Yo hablo y por ahí me querés preguntar algo. No, sí. Con respecto a factores predisponentes, es diferente a los adultos, porque los adultos sabemos que hay ciertos factores predisponentes, que es el tabaco, el alcohol y la exposición a lo largo de los años. En este caso no tenemos factores predisponentes y no tenemos tiempo en exponernos a nada. Y entonces no tenemos cosas como factores predisponentes y cosas a prestarle atención. Y otra de las cosas es la predisposición genética y hereditaria, que sí existe, pero el porcentaje es muy bajo. Es menos del 5%. Sí, no es que sí, algún familiar del niño. Exacto, habla de predisposición, pero no es en un porcentaje alto. Con respecto a la sintomatología, una de las cosas, ¿cuál es el alerta? Porque lo que les preocupa a los papás, ¿qué es lo que me hace pensar si mi hijo puede llegar a tener? Bueno, son síntomas tan generales que muchas veces
se confunden con son las infecciones infectocontagiosas, las enfermedades virales que tienen habitualmente los niños. Por eso, ante cualquier duda, generalmente el niño, en los adultos es más difícil que tenga un médico de cabecera, pero el niño generalmente el papá lo lleva al pediatra. Sí. Tiene su médico Sí, sí. referente, o sea, siempre ante cualquier duda tiene que ir al pediatra. ¿Y cuáles son las manifestaciones que puede tener? Las manifestaciones tienen que ver con la enfermedad que le pueda afectar. Si, por ejemplo, en el caso de la leucemia, como dijimos, es una enfermedad que tiene que ver con la sangre, lo que está afectado es algún componente de la sangre. Si alguna vez hicieron un análisis, cuando uno pide un hemograma, un análisis común, le salen los que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Depende de qué está alterada, es como... ¿qué sintomatología va a tener? Por ejemplo, si uno tiene afectados los glóbulos rojos, se traduce a través de anemia, que nos da cansancio, palidez de las mucosas, palidez de la piel. Si están afectadas la plaqueta, es lo que hace la coagulación. Uno puede tener hematomas, y si tiene afectados los glóbulos blancos, hace lo que es la parte de las defensas y uno puede tener infecciones. Pero puede tener cualquiera de estas cosas. Uno puede tener anemia, puede tener hematomas, pero no quiere decir que tenga una leucemia. Primero que uno, repito, siempre la consulta es con el médico, pero todas estas cosas, lo que pasa es que no evolucionan bien. O sea, uno consulta, le dan un tratamiento, por ejemplo, tiene una infección, y en lugar de mejorar con el tratamiento, tengo una evolución tórpida, evoluciono mal, ahí puede tener la sospecha. Está síntoma general. No es que uno se tiene que asustar a cualquiera de estos síntomas. Siempre consultar al médico, pero estas son las manifestaciones. Y de acuerdo a donde uno tiene la afectación, es cómo se puede llegar a manifestar. Otra de las cosas, puede aparecer manchas blancas en los ojos, estrabismo, que los ojos, o sea, que uno tiene normalmente la mirada bien y se convergen, o sea, se ponen como chuequito. Dolores articulares, dolores de hueso, que no son comunes y que no calman con lo que puede ser un analgésico común o algo Claro. que le dan habitualmente a un antiinflamatorio. Dolores de cabeza también que son como resistentes. Y ya digo, la evolución en el tiempo, en lugar de cuando van al médico, mejora, persiste. Y ahí el médico obviamente va a hacer estudios, porque no es común en los chicos como en los adultos que se hagan tanto exámenes complementarios. Es más común en los adultos que hagamos placa, radiografía, ecografía. En los niños eso está mucho más individualizado. Sí. Por eso, a ver, llama la atención o causa sorpresa cuando se produce una situación de estas características en los niños. Exacto, porque ¿No? ahí te llega la sospecha y más que nada tiene que ver con esto, con el hecho de la sospecha y con la evolución que tiene. Si no evoluciona bien ante lo que parece algo normal, ahí uno va escalando, o el médico, en este caso el pediatra, va escalando en los estudios que necesita para llegar a un diagnóstico. Igual me parece como que se abrió el abanico, el panorama de posibilidades, ¿no? Porque antes, por ejemplo, recuerdo, Viviana, corregime si me equivoco, Sí. pero hablábamos de cáncer y ya pensabas en una persona adulta mayor, Exacto. ¿sí? Sí, igual esto viene de... La leucemia existió de todas las épocas y el niño existió de todas Sí. las épocas, pero sí lo que mejoró ahora es las opciones terapéuticas, los tratamientos, es muchísimo más tratamiento y la sobrevida. Y Además. porque la mayoría, lo que tiene esto, que a pesar que es una enfermedad cruel, tiene con mucho más herramientas y la mayoría son curables. Sí, de hecho me tocaron 2 casos cerca, ¿sí? Uno por un amigo y otro también, bueno, porque justamente ayer charlábamos con ella, que es Marta Dalia de Salvemos Vidas Chivilcoy, Sí. que el nieto tuvo que atravesar por esta misma situación Sí. que estás describiendo, y hoy están los dos, una niña y un niño, perfectamente en condiciones de salud. Exacto. Cuando, bueno, tuvieron que atravesar este proceso también, ¿no? Sí, por eso es importante, es atravesar el proceso con lo que implica. Como dijiste antes, ante el diagnóstico, está bien, en este caso lo afrenta la familia con el niño, pero Sí. también en el adulto. No es fácil porque durante muchos años se sigue no nombrando esta enfermedad y generalmente la palabra va linkeada o va asociada a muerte, a mal pronóstico y muerte, eso es una realidad. Pero como dijimos, todo avanzó y es mucho más las chances de curación y más en los niños. Pero es importante ante el diagnóstico no solamente lo que tiene que ver con el tratamiento específico, lo que corresponda, que se tenga que hacer rayos, que se tenga que hacer quimio o el tratamiento específico, sino es la red de contención. Y es importante el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Y que no solamente trabajar en lo que es el médico, oncólogo en este caso, el oncohematólogo, sino los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, hacer lo que se llama la red de contención. Y también es fundamental, es la contención de los familiares y de los amigos. Además. Además. Sí, bueno, porque ya, digamos, empiezan a aparecer otros factores. Exactamente. ¿Sí? Amén de la enfermedad en sí misma, también empiezan otros factores externos Sí. que terminan afectando, ¿no? Y hay- Por cómo afrontarlo desde la persona, cómo afrontarlo desde la familia, Sí. ¿sí? Desde el entorno.
Si bien hoy también lo que tenemos es más herramientas, ¿no? Hay más herramientas en cuanto a los diagnósticos y más herramientas en cuanto a la terapéutica, hacia los tratamientos. Lo que sí es real en cuanto a los niños, por ahí en los adultos hay como más lugares como para ir a la consulta o a los tratamientos. En general, los niños son lugares públicos, no hay lugares privados con respecto a dónde se hacen los tratamientos. Y generalmente eso sí tienen que migrar. Es diferente de los adultos, que el tratamiento se puede hacer en las localidades donde, en cualquier localidad puede recibir el tratamiento. Entonces también por eso... y son tratamientos de alto costo. Generalmente si el paciente tiene cobertura, el niño tiene cobertura, todo lo cubre la obra social, la prepaga, lo que tenga. Pero el problema aparece cuando el paciente no tiene obra social, el niño no tiene obra social. Exacto. Sí, bueno, y si ocurre aquí en Chivilcoy, automáticamente, bueno, en lo que se refiere a tratamiento hay que derivar. Exacto, ¿sí? Eso es lo que digo. El doctor en Chivilcoy, cualquier lugar de la zona, Sí, se tiene que derivar. hay que derivar. Las zonas de referencia son, acá es Buenos Aires, La Plata. Sí. Y los hospitales de niños que trabajan muy bien y trabajan no solamente en lo que es el tratamiento específico, también trabajan muy bien en lo que es la red de contención familiar. Viviana, hoy tenemos, ya sea en adultos como en niños, y vuelvo a lo que estábamos charlando, más herramientas de diagnóstico, ¿no? Para llegar antes. Sí. O por lo menos el diagnóstico precoz. Si no se puede... Porque eso es fundamental lo que estabas diciendo, perdón que te interrumpa. En lo que es el diagnóstico precoz hace al pronóstico. Porque también es verdad que hay muchas más herramientas, no solamente de diagnóstico, sino también esto de la herramienta que es la información. Porque el hecho de tener información es muy importante, porque antes no se hablaba, uno no sabía qué estudios se hace, la mayoría ahora ya sabe qué estudios, con esto de que uno da charlas, todo el tiempo está, o hay más conciencia, entre comillas, pero también hay un problema con respecto a eso, que es si yo llego a hacerme el estudio, si yo llego por una cuestión también de costos, porque también eso es una realidad que se vive. Pues yo puedo tener la información que me tengo que hacer determinado estudio, pero tengo problemas si me cubre la cobertura social. Estoy hablando de algo que no es por ahí muy agradable, pero es una realidad que se vive. Porque me pasa que a veces pacientes que están en tratamiento, no que quieren hacerlo por screening. Screening significa que yo lo hago para ver si tengo algo y soy sana, supuestamente. Y otra cosa diferente, si yo ya estoy en tratamiento y quiero hacerme un estudio de control, y muchas veces tienen la barrera que no se lo habrás escuchado un montón de veces, que no tienen cobertura. Exacto. Ese es un tema. Sí existen más herramientas diagnósticas, sí existe mucho más concientización y más difusión, porque mucho tiempo no se hablaba de esto. No, en absoluto. No se le daba espacio, por eso yo agradezco el espacio. Yo siempre cuento, yo trabajo acá y trabajo en Alberti, y el periodista del canal local me odiaba, o sea, por una cuestión que me asociaba por una cuestión de temor. Porque el otro día me llegaron a preguntar esto, como si se habla, ¿va a aparecer o si el cáncer se contagia? No se contagia y sí nos da poder la información, repito. Sí, lo que pasa que, a ver, si no hablamos de estas cuestiones, ¿sí? Y si no se difunden estas cuestiones desde el punto de vista profesional y desde los medios de comunicación, bueno, hoy tenemos las redes sociales que podés permanentemente estar haciendo un posteo, pero bueno, años atrás no estaban. No. Sí, y al no estar las redes sociales y los medios de comunicación no darte lugar para hablar de estas cuestiones, ¿cómo llegabas con la información? Exacto. O sea, mayormente, seguramente te habrá pasado siempre de empezar a pensar en un tratamiento antes que la prevención. Sí. No solo eso, es que además se avanzó mucho, pero falta mucho más. Porque siempre digo, el que tiene como más, no es una cuestión de género, pero tiene más concientizado los controles anuales es la mujer. Como la mujer sí se tiene que hacer la mamografía y la ecografía mamaria. El hombre es un poco más reacio. Sí, somos. Y también a veces tampoco sabe qué se tiene que hacer o cuál es el estudio que se tiene que hacer. Por ejemplo, en el hombre o sea, como que la enfermedad que más tiene presente es la próstata. La próstata, y entonces dice, me hice un análisis y me salió normal, que el análisis se llama PSA, el antígeno prostático. Pero eso no implica que no tenga nada en la próstata, porque tiene que ir el urólogo a hacer el examen y hacerse lo que se llama tacto rectal. Y con respecto a también el estudio de colon, por ahí lo tiene un poco más ahora fresco y se hacen los estudios de intestino. Pero durante muchos años tampoco se hacían estudios. Y, por ejemplo, sí se hacen estudios ginecológicos a la mujer, que se hace estudio anual. Pero todo el mundo tiene, por ejemplo, la visita anual al dermatólogo. No. Cuando me dice, yo ya me hice todos los chequeos, sí, me hice los análisis, me hice la plaquita de toro, me hice la ecografía. ¿Te hiciste un examen, un chequeo en el dermatólogo de tus lesiones de piel? No. No. Por eso hay un montón de cosas que todavía tenemos que seguir hablándolo. Bueno, lo que pasa que también por ahí pensaba, ¿no? Con respecto al tema del diagnóstico precoz en los niños, ¿sí? Porque por ahí es más difícil la prevención.
¿A qué me refiero? No, es que en realidad al revés, no ¿Sí? tenemos mucho de prevención, Por porque no eso. tenemos factores, pero en En el los adulto adultos sí, sí, porque pues vos le sabemos, decís, tío, de una vida alcohol, no sana, tabaco, claro. lo que hablamos muchas veces de lo que son los factores comunes en todo. Pero en Exacto. el niño, al no tenés factores predisponentes, no tenés nada para decirle, evitemos hacer esto para evitarle la aparición de la Por eso enfermedad. cuando surge algo extraño, por decirlo de alguna manera, sí, bueno, ahí está el diagnóstico precoz, como ha pasado en estos casos, Exacto. para detectar. Para ¿no? detectar y siempre tener un médico de referencia, un pediatra en este caso de referencia, porque es el que lo conoce desde que nace Exacto. y que Sí, cuando sí, aparece sí. y más que nada advierte, y obviamente que es la persona especializada, cualquier cosa que sale de, digamos, de lo que sería normal. Recién manifestabas, por ejemplo, bueno, que te dedicas a la parte adulta Sí. y no a la infantil. Sí. Digamos, si bien uno puede estar hablando de lo mismo, pero son dos cuestiones Dos distintas. cosas diferentes. O sea, siempre digo, los chicos no son adultos en chiquititos, son niños. Son niños. Y, con distintas enfermedades, distinta prevalencia, distintas... Bueno, las manifestaciones por ahí en cosas son similares, pero en realidad lo hace... Porque nosotros tenemos los adultos, lo atienden los médicos clínicos, lo que es la enfermedad general, y los chicos los pediatras. Entonces, cuando uno se subespecializa, como uno hace neurología, un pediatra hace neurología infantil. ¿Se entiende? Sí. Es como que se subdivide. Como uno hace las especialidades, y bueno, el pediatra también hace oncopediatría, que sería pediatra en oncología, especialista en oncología. ¿Qué opinás desde, bueno, obviamente desde tu Sí. punto de vista profesional, bueno, de esta movida que quiere llevar a cabo lo que es la ONG Corazón Carmesí, de que se difunda, que se promocione, que se concientice sobre el cáncer infantil acá Bueno, en Chivilcoy? Está bien, porque yo en realidad las chicas las conocí ayer, me habían contactado a través de Juan Carlos de Asinra y Sí. a través de las redes sociales. O sea, sabía que existían, pero mucho no sabía. Me parece bien porque un poco es como replicar lo que estábamos hablando con respecto a esto de lo que es la concientización y la sensibilización acerca del tema. O sea, me parece importante eso por un lado, y por lo que tengo entendido, no solamente es la parte de difusión en cuanto a charlas y eso, sino también de apoyo a la familia con psicólogos, acompañantes terapéuticos y a veces incluso cuando hacen esas movidas solidarias, cuando tienen que encontrar recursos, no sé, para una derivación o para la compra de algo, me parece bien. Sí. Me parece muy importante. Sí, porque a veces es también lo que precisa la familia. Digamos, Sí, sí. obviamente ellas, como vecinas que no son profesionales de la salud, no se pueden meter en ese tema, sí, pero sí ayudar en lo que Hace es la el parte entorno. social, Claro, en realidad. la parte social. Hace la parte social, que es importante, porque lo que hablamos son las redes de contención y de apoyo. Porque muchas veces pasa incluso esto, que uno escucha las cosas y hasta que uno no le pasa no sabe de qué se trata. Y no sabe que existen los lugares y no sabe a dónde recurrir. A mí me pasa en Alberti que a veces, o sea, es mucho, hablo Alberti pues más chico, yo Sí, vivo sí, acá, sí, sí. pero que a lo mejor te conoce y no sabe ni lo que haces. Porque es una realidad. Claro. Y no sabe que existe, no sé, el servicio y no sabe que se hacen los tratamientos. O sea, porque a veces la gente la fantasía. Las quimioterapias, entonces, sí, la quimioterapia, por ejemplo, es un tratamiento que uno se pone en un sillón o en una cama donde sea, se pone un suerito y es medicación específica. Pero el tratamiento es como cuando yo me pongo un suero para cualquier otra cosa. Obviamente con distintos efectos adversos en cuanto a la medicación. Pero eso se puede hacer en cualquier lado. Pero hasta que no tienen el diagnóstico, la gente no sabe que existe el lugar y que existe el espacio físico. Y además cómo se trabaja. Sí. Porque es verdad, hasta Sí, que sí, uno sí, no sí. le pasa algo, no es, generalmente sí lo escucha, pero como que no le da la importancia. Es como cualquier cosa, un tema que uno no hace. Exacto. No sabe cómo Sí, se sí, sí, maneja sí. o cómo se trabaja. Bueno, y de hecho también muchas ONGs, no digo todas, Sí. pero muchas ONGs surgieron posteriormente a Sí, tal cual. atravesar todo este proceso y conocer, sí, desde adentro lo que atraviesa esa familia. Y de hecho, si me escuchaste cuando inicié, dije que en 2001 se unió en Luxemburgo un grupo de padres. O Sí. sea, eran grupos de padres. Grupos de padres. Grupo de padres, o sea... Y se han visto películas de esto con enfermedades raras que muchas veces los padres investigan y generan lo que son las ONG y las redes de difusión. Muchas veces aparte a partir de, valga la redundancia, de los padres o de la iniciativa del padre. No, obviamente en cuanto a lo que es el diagnóstico, el tratamiento, pero sí en cuanto a la parte de lo que es difusión, lo que es concientización, visibilización y apoyo. Y en lo que son estas clases de charlas, por ejemplo, ¿cuáles son las inquietudes principales que te transmiten las personas? ¿Qué quieren saber, fundamentalmente? Bueno, en realidad son preguntas diversas. Realmente el pronóstico, las incidencias, o sea, los porcentajes, y eso en general, sí, ¿Y creo algún que factor de riesgo, por ejemplo? sí. También, o no tanto.
No tanto. En realidad creo que, no sé, en mi caso, pues yo hace mucho y no sé, no recuerdo y como que siempre hago hincapié, pero creo que más o menos, te digo lo que más o menos me preguntaron ayer Sí. los que estaban en la charla. Un poco tiene que ver eso y después hacen con preguntas muy específicas y de situaciones específicas y más que nada, otra cosa que también se pregunta mucho tiene que ver con esto de la posibilidad de padecer. Pues yo hice una especialidad en lo que se llama consejería genética. Pues se habla ahora mucho que tiene que ver la parte de lo que es la genética, la predisposición familiar de tener, que una oportunidad que hemos hablado. Entonces, más o menos esto de decir, yo tengo un familiar y qué tengo que hacer y cuándo me tengo que hacer los estudios, un poco eso también es lo que preguntan o plantean casos específicos. Yo tuve esto, el tal, o se hizo tal estudio, o de terapéuticas nuevas, o de estudios de diagnósticos nuevos, también fueron otra de las preguntas. Bien. Bueno, Viviana, agradecerte como siempre la gentileza. Bueno, sabíamos de esta charla. Queríamos primeramente que lleves el mensaje, llegues con el mensaje a la gente de Corazón Carmesí y de todas las personas que estuvieron presentes en el día de ayer. Bueno, y está bueno estos espacios para poder difundir, ¿sí?, al respecto, ¿no? Sí. Poder concientizar también al respecto, ¿sí? Porque, bueno, y que haya gente interesada en la Exacto. materia. Y saber cómo actuar, fundamentalmente, ante alguna de estas circunstancias, ¿no? Porque por ahí lo que falta, como recién decías, es la información. Falta la información ¿Sí? y saber, repito ¿Y un dónde poco, recurrir? dónde acudir ante el diagnóstico, porque a veces decís, tengo un lugar, alguien me va a poder guiar, sé o no sé, estoy como perdida, no sé a dónde ir, no sé con quién tengo que ir. Entonces también eso, con respecto a una cosa es la parte médica, obviamente uno va a referir siempre a su médico que tiene siempre de cabecera, o en este caso el pediatra cuando son niños, pero después decir, necesito determinadas cosas y tengo alguien a quien recurrir. Y con respecto así al chequeo, que también lo Sí. mencionaste, porque por ahí dijiste, bueno, fueron a un profesional, pero no fueron a otro. Sí. La cuestión es abordarlo de forma integral, ¿no? Exactamente. Es fundamental el éxito, siempre digo, de cualquier enfermedad, no solamente en oncología, está en el trabajo en conjunto. Porque en el caso, por ejemplo, oncológico, yo hablo en adultos, por ejemplo, Sí. hay ciertos tumores que en realidad no es que lo trata, muchas veces el tratamiento, que yo también he hablado, porque me hicieron varias preguntas también de adultos, con respecto a eso, ¿cuándo se hacen los tratamientos? Siempre que uno puede operar es la situación ideal, pero muchas veces habrán escuchado, tal, hicieron un diagnóstico, pero no lo van a operar. Primero le van a hacer quimio o rayo y después lo operan. Bueno, porque hay algo que se llama tratamiento neoadyuvante, que a veces lo que se trata de hacer es el tratamiento previo a la cirugía, es por ahí reducir el tumor y después ver la posibilidad si se puede operar. Entonces, cuando existe eso, tiene que haber una conexión entre el especialista, que sería el oncólogo, y el cirujano que va a operar. Entonces, a ver los tiempos y también tiene que ver los que hacen imágenes, porque los controlan son con imágenes, y si es una cuestión gastroenterológica con el gastroenterólogo, y si es una cuestión ginecológica con el ginecólogo. Y es importante, o con el radioterapeuta. Yo siempre, por ejemplo, si mando un paciente de rayo, no le mando una cartita. Yo mandé una cartita lo que implica, digamos, lo que se necesita hacer, pero yo hablo con el radioterapeuta. Entonces me parece que el éxito está en el diálogo, La comunicación. en la ¿no? comunicación. La Es comunicación. fundamental en todo. En esto, con tu rol importante que es la difusión y en nosotros también la comunicación Claro, es entre los profesionales, en los porque profesionales. cuando te llega un paciente también, quizás derivado, ¿sí?, de algún otro especialista anterior, también de comunicarse contigo para ponerte al tanto, ¿no? Exactamente. Y posteriormente, tu trabajo de poner al tanto, digamos, al especialista que sigue, ¿no? Exactamente, eso es verdad. Bueno, como para conocer un poco, ¿sí? Y nunca viene mal la difusión, dicho sea de paso. Viviana, muchas gracias por haber venido. No, gracias ¿sí? a vos una Muy vez más. amable. Por el espacio. Viviana Perdomo con nosotros aquí, médica, oncóloga, por supuesto. Estás trabajando en Alberti y en Asimra, ¿no? No, en Asirra acá, en Alberti, en el Centro Médico Alberti. En el Centro Médico Alberta. ¿Y aquí en Asimra? En Asirra. ¿Qué Los días tenés? lunes. Los días lunes atendés. Sí, sí. Perfecto. ¿Y la atención cómo es? Con turno previo. Con turno previo. Sí. Está bien, ¿no? Digo, por si alguna persona, viste, porque nosotros acá hablamos a grandes rasgos. Sí, sí, sí. Pero si a alguna persona le quedó alguna inquietud, por ejemplo, los lunes acá en Chivilcoy te encuentran en Asimra. En Asirra. Bueno, a comunicarse entonces, ¿sí?